En la primera parte de tu práctica de lengua española vas a tener la oportunidad de tener un instructivo que te va a explicar paso por paso cómo hacer el correcto llenado de esta. Explica que te debes de asegurar que el cuadernillo y la hoja de respuestas tengan el mismo número. La hoja de respuesta tiene impreso tu nombre, tus datos personales y los de tu centro educativo. Debes firmar tu hoja de respuesta, pues esta tiene un código de barras que sirve para identificarla. No escribas cerca ni encima de él, no dobles tu hoja de respuestas, ni la estrujes, ni la manches, pues cualquier daño de este tipo puede ocasionar que sea rechazada por el equipo electrónico que la procesará. En el cuadernillo encontrarás las respuestas o ítems. Cada pregunta consta de 4 opciones, de las cuales una sola opción es la correcta. Para contestar cada pregunta, lee cuidadosamente el enunciado y luego las 4 opciones. Marca la letra de la opción correcta. Luego debes buscar el número de la pregunta en la hoja de respuestas y rellenar completamente con lápiz el círculo que contiene la letra de la opción correcta. Si tienes que cambiar alguna respuesta, borra con cuidado y muy bien, de modo que no quede ninguna marca. Está prohibido socializar respuestas, el uso de celulares y cualquier otro dispositivo electrónico, pues esto podría anular tu prueba. En esta ocasión, precisamente en lengua española, tiene la particularidad de que necesita de releer, así que no tenga prisa, lee con cuidado para que puedas interpretar correctamente las respuestas. Bien, dicho esto, procedemos a la primera parte de nuestra mini práctica. En esta mini práctica estaremos frente a textos con diferentes intenciones comunicativas, así como también de un poco de historia de literatura y sus escritores. Luego de leer el instructivo, la práctica nos presenta una serie de ejemplos y lo hace utilizando uno de los versos de nuestro glorioso himno nacional, que dice a continuación: ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Y nos cuestiona a continuación: ¿qué tipo de rima hay en la estrofa? Es una rima libre, consonante y asonante, asonante, consonante. Recordemos que solamente podemos elegir una de las opciones. En este caso es la rima consonante. Luego nos cuestiona cómo se llama la licencia métrica que mantiene el número de sílabas en los versos 2 y 3. Observemos el verso 2 y 3. Aquí observamos que la primera palabra termina en vocal, la segunda inicia en vocal. De igual manera observemos aquí donde dice indolente y servil. De igual manera se da ese tipo de licencia. Y en esta partecita también. Entonces estamos frente a la licencia métrica sin alifa. Y por último de los ejemplos dice: ¿cuál de los siguientes autores escribió las letras del himno nacional? Para nadie es un secreto que el escritor de nuestro glorioso himno nacional fue Emilio Proudhon. En las primeras preguntas estaremos frente a 4 tipos de textos, cada uno perteneciente a un tipo de texto y estructura diferente. Por eso es importante que des una leída previa antes de iniciar a llenar. En ella aparecerán una serie de preguntas tanto literales como inferenciales. Por eso es importante leer y releer varias veces. El primero de los textos y el segundo son textos argumentativos, el tercero un cuento y el cuarto un texto expositivo o explicativo. Bien, iniciemos entonces a triturar cada uno de esos textos. El primero de ellos es un texto argumentativo. Su título es La vida humana en la Tierra. Fue escrito por Maite Ayala, tomado y adaptado de Lefebvre. Este es un ensayo argumentativo. Y con este vamos a responder las preguntas desde la 1 hasta la 4. Aquí solamente les voy a presentar los títulos de los textos y ustedes en casita les corresponde leerlos, ¿verdad? Solamente vamos a socializar las debidas respuestas. Pregunta 1. De acuerdo al texto, el calentamiento global y los cambios climáticos se producen por A. La emisión de gases de efecto invernadero. B. La poca inversión en recursos renovables. C. La producción de tornados muy fuertes. O D. El derretimiento de los hielos polares.
De acuerdo a uno de los párrafos presentes en este texto, explica que los objetivos de estos acuerdos internacionales son luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. Para ello acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues se calcula que son los causantes del aumento de la temperatura de la Tierra. En este caso, explica debidamente que el calentamiento global y los cambios climáticos se producen por la emisión de gases de efecto invernadero. Ítems 2. ¿Qué produce el cambio climático? A. Tornados. B. Inundaciones imprevistas. C. Fuentes renovables. D. Temperaturas agradables. En el último de los párrafos de este texto explica que el cambio climático no produce tornados, pero sí hace que sean más fuertes, provoca que haya inundaciones imprevistas, que los cielos polares se derritan y que especies desaparezcan. Entonces se explica que en la opción A no produce tornados, pero sí inundaciones imprevistas, por lo tanto, la opción B es la correcta. Ítems 3. De acuerdo con el contenido y estructura, el texto es un ensayo argumentativo porque el autor A. describe los argumentos planteados por algunos países. Esa no puede ser la correcta porque no se está describiendo esos argumentos. B. Presenta un tema y no presenta argumentos válidos. Error. Lo primero que se hace es argumentar, pues es un texto argumentativo. C. Narra presentando argumentos de lo que está sucediendo. Otro error, pues no se está narrando. Y D. Expone, analiza y evalúa un tema presentando argumentos. Excelente. La opción D es la correcta, pues está exponiendo, analizando y evaluando cada uno de esos argumentos presentados. Ítems 4. Lo que plantea el autor sobre el cambio climático es relevante porque reflexiona acerca de la importancia de frenar el cambio climático y quiere que todos nos involucremos en esto. B. Realiza una crítica a los países y las acciones que estos han estado desarrollando. Opción D. Enfatiza las medidas que realiza China a favor del crecimiento económico. Y opción D. Expresa que no se debe considerar el trabajo científico para erradicar este problema porque tiene muchos años sin solución. La opción correcta en esta ocasión es la opción A. El segundo de los textos a triturar es Nuevos análisis del ADN de Colón para indagar sobre su origen, tomado y adaptado de National Geographic, y vamos a responder aquí las preguntas desde la 5 hasta la 9. Pregunta 5. ¿Sobre qué misterio trata el texto? A. La verdad sobre el hijo de Colón. B. La fecha en que nació Colón. C. El recorrido de Colón. D. El origen de Colón. Aunque esa respuesta no esté de manera literal en el texto, sí aparece en el título, donde explica que se está haciendo un análisis del ADN de Colón para indagar sobre su origen. Ahí está la respuesta, que es la respuesta D. Ítem 6. En la segunda oración del último párrafo, el conector ya que ha sido usado por el autor para A. Establecer una idea de causa-consecuencia. B. Adherir información a la idea principal. C. Oponer la primera idea presentada. O D. Presentar orden entre las ideas. Y vamos a ubicarnos entonces en el último párrafo, precisamente donde está resaltado, subrayado el conector ya que explica lo siguiente. El catedrático confía en los datos que ofrecerá la nueva tecnología, pero no se van a forzar los resultados, ya que tampoco es seguro que se pueda obtener ADN de todos los huesos en cantidad y calidad suficiente como para llegar a conclusiones definitivas. Ya observamos aquí el uso que se le dio al conector ya que se utilizó para presentar orden entre las ideas o para oponer la primera idea de la segunda, se adhirió información a la idea principal o se estableció una idea de causa-consecuencia. Si bien sabemos el uso de cada uno de los conectores, vamos a interpretar que el conector ya que lo utilizamos para expresar una idea o establecer una idea de causa-consecuencia. Ítem 7. Las siguientes ideas están contenidas en el texto, pero de todas ellas, ¿cuál es una opinión?
Si bien sabemos cuando damos una opinión es cuando emitimos un juicio de valor sobre un tema determinado sobre algo. La opción A dice, los resultados se presentarán el próximo 12 de octubre. Ahí no se está opinando, lo que se está dando es una información. B, Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Tampoco se está opinando, lo que se está dando es una información. C, según sus promotores, se trata de la investigación científica más ambiciosa. Por lo tanto, aquí sí se está emitiendo un juicio de valor y es la opción correcta. Ítems 8. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor del texto? A. Dar a conocer lo que han hecho los investigadores con los restos de Cristóbal Colón y lo que se pretende hacer para descifrar el enigma de su origen. B. Dar a conocer la película y los documentales que hará TVE y Story Producciones en los próximos días. C. Informar sobre los restos de los familiares de Cristóbal Colón, las piezas que tienen de ellos y lo que se hará con los mismos. D. Informar acerca de los investigadores que trabajan en la Universidad de Granada, presentar sus catedráticos y sus hallazgos. Aquí la opción claramente es la opción A. Ítems 9. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene el resumen correcto del texto? Si bien sabemos, a la hora de realizar un resumen, debemos de llevar a cabo las reglas de selección. Vamos a seleccionar lo más importante del texto completo. Vamos a generalizar, a extraer esas ideas principales y por último a construir nuestro resumen. Por lo tanto, siguiendo esas características, la opción correcta es la opción A. El tercero de los textos a triturar es el cuento bajo el título El Grillo, escrito por Carlos Salazar Herrera, desde Costa Rica. Bajo este texto vamos a responder las preguntas desde las 10 hasta las 17. E inclusive tiene 3 palabras subrayadas para un mejor entendimiento del texto. Tiene tabanco, que es la parte más alta de la casa, troja, que es la mochila o alforja, y canfín, que es petróleo. Vamos a continuar entonces para responder las siguientes preguntas. Ítems 10. En la expresión de un puñetazo en el tabique que hizo crujir la armazón, ¿se refiere a qué? A. Derribó el rancho de un puñetazo. B. De un puñetazo rompió el armazón. C. Golpeó las paredes del rancho. O D. Derribó el tabique de un puñetazo. Para responder a esta interrogante es importante contextualizar, ubicarnos precisamente en enunciados anteriores a donde está esa frase. Porque si lo leemos aislado, pues no nos va a dar idea, no nos va a dar a entender de qué es precisamente, qué armas son, si es el del grillo, si es el de la casa, ¿verdad? Entonces vamos a contextualizar. Tampoco voy a poder dormir esta noche. Este grillo me está volviendo loco. Durante la bajamar, allá muy lejos desembarcaban las olas a empujoncitos y se tostaba el rancho inmóvil. Como vemos, está hablando del rancho, ¿verdad que sí? El indio José bajó del tabanco. Si bien sabemos, anteriormente se explicaba que el significado de tabanco es la parte más alta de la casa. Encendió la linterna y se puso a buscar el grillo para aplastarlo. Yo, es aquí junto a la troja. Este rancho es una desgracia, dijo, y dio un puñetazo en el tabique que hizo crujir el armazón. Por lo tanto, como el indio está ubicado en el rancho, nos da a entender que él golpeó las paredes del rancho. Ítems 11. ¿Cuál de los siguientes detalles identifica el lugar preciso en que se desarrollaron los hechos? Para dar respuesta a esta pregunta, obviamente, si nos habla del lugar, tiene que responder a dónde fue que se realizó. A. El indio José bajó del tabanco e encendió la linterna. B. Aquella última luna. C. Tampoco voy a poder dormir esta noche. D. Paraje solitario en el ancho playón de la bahía. Vamos a ubicarlo en uno de los párrafos que explicita en qué lugar fue que se desarrolló el hecho. Explica lo siguiente.
El indio José había conseguido un lugar solitario en el ancho playón de la bahía y entre los jícaros y los tamarindos armó su rancho. Por lo tanto, la opción correcta es paraje solitario en el ancho playón de la bahía. Ítems 12. ¿Qué detalles permiten identificar el momento en que ocurren los hechos? Es decir, ¿cuáles son los momentos que nos anuncian a nosotros que se está complicando la situación en este cuento? A. Se arrolló un pañuelo en el pescuezo, dio vueltas en el rancho, guardó silencio. B. Durante la bajamar, entre quejidos y lágrimas, allí lo oigo. C. Se tocó una oreja detrás de la botella, apretaba con fuerza los párpados. D. Encendió la linterna, caminaba tras el sueño, se fue a acostar. Si bien sabemos, en este cuento se narra la historia de un indio, el indio José, que se fue a vivir con su esposa a un rancho. En esta ocasión la mujer muere, pero es importante también recordar que el indio José padecía de insomnio. Entonces cada una de esas escenas nos da a entender a nosotros que se está complicando la situación. Es durante la bajamar, entre quejidos y lágrimas, y allí lo oigo. Ítems 13. ¿Cuál de las siguientes expresiones denota la soledad del indio José? ¿Qué enunciados nos dicen a nosotros que él está solo, que no tiene siquiera con quién hablar? A. Su cara se iluminó 2 veces. B. Si al menos tuviera con quién hablar. C. A ratos caminaba tras el sueño. D. Decidió hacer un esfuerzo para no oír. Vamos a ubicarnos precisamente en el párrafo donde entre líneas aparece ese enunciado. Dice lo siguiente: el indio José padecía de insomnio, a ratos caminaba tras el sueño, a ratos se tendía en el tabanco y apretaba con rabia los párpados. Ya le echaba las culpas al grillo, ya le echaba las culpas al rancho. Finalmente se acercó sin querer al verdadero motivo de sus angustias. Si al menos tuviera con quien hablar. Decidió hacer un esfuerzo para no oír, para volverse sordo, y se dio a pensar en sus tristezas. Fue durante aquella última luna cuando se quedó solo. Su mujer, a quien quería más que mucho, estaba con los dolores de parto y entre quejidos y lágrimas, al fin se había quedado tranquila bajo una cruz, a la sombra de los cocoteros. Entonces, contextualizando en las ideas que aparecen en las opciones, la opción correcta es si al menos tuviera con quién hablar. Es la única que nos denota su soledad. Ítems 14. ¿Cuál es el verdadero motivo de la angustia del indio José? A. La muerte de su mujer. B. El chillido del grillo. C. El incendio del rancho. D. El insomnio que padecía. Vamos a contextualizar entonces con el siguiente párrafo. Fue durante aquella luna cuando se quedó solo. Su mujer, a quien quería más que mucho, estaba con los dolores de parto y entre quejidos y lágrimas, al fin se había quedado tranquila bajo una cruz, a la sombra de los cocoteros. En conclusión, el único motivo de angustia del indio José fue la muerte de su mujer. Ítems 15. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la lengua coloquial? A. Este rancho no me quiere. B. Ese grillo me está volviendo loco. C. Escudriño con 1000 ojos. D. Nada, quizás está por fuera. ¿Y por qué por fuera y no por fuera? Porque se está utilizando una lengua coloquial. Ítems 16. El desenlace de la narración se pone de manifiesto cuando A. El indio José contempló el rancho ardiendo. B. Él arañaba la tierra buscando al grillo. C. Se contuvo para no darle importancia al grillo. D. El hombre se fue a acostar. Si bien sabemos en las últimas escenas, el desenlace se dio cuando el indio José contempló
el rancho ardiendo. Ahí le dijo adiós a su añoranza, a su mujer, le dijo adiós a su insomnio. Por lo tanto, esa es la opción correcta. Ítems 17. ¿Qué simboliza el grillo para el indio José? A. La pesadilla que le persigue día y noche. B. La alegría que siempre anhelaba. C. La incertidumbre que le produce el insomnio. D. La desaparición del rancho. La desaparición del rancho no puede ser porque él no quería vivir ahí. C. Tampoco puede ser la incertidumbre porque él sabía muy bien que le provocaba el insomnio. D. Tampoco era la alegría porque él no quería saber del grillo. Por lo tanto, la opción correcta es la pesadilla que le persigue día y noche. El último de los textos a triturar es el texto explicativo bajo el título ¿Qué es un ciclón tropical? Con este vamos a dar respuesta a las preguntas desde las 18 hasta la 24. Ítems 18. Según el contenido del texto, la palabra nomenclatura del párrafo 4 significa A. Catálogo. B. Relación de nombres. C. Colección de voces técnicas. D. Familia de nombres, la cual es la opción correcta. 19. El tema que se desarrolla en el texto que acabas de leer es A. Las consecuencias de los ciclones. B. La destrucción de los meteoros. C. La formación de los ciclones. D. Las causas de la depresión tropical. El texto que acabamos de leer, que usted leyó en casa, obviamente, trata sobre la formación de los ciclones, que es el tema que predomina en general en ese texto. Ítems 20. El autor plantea que los ciclones tropicales se producen en A. Las superficies marinas de temperaturas superiores a 27 grados Celsius. B. Lugares donde el viento alcanza 350 km por hora. C. Zonas marinas muy frías. D. La época de la primavera y el invierno. Para dar respuesta a esta pregunta nos vamos al párrafo que está en el texto, precisamente el que dice: los ciclones tropicales se forman en las superficies marinas, pero básicamente donde la temperatura del mar es superior a los 27 grados Celsius. Por lo tanto, la opción correcta es las superficies marinas de temperaturas superiores a 27 grados Celsius. Ítems 21. Según el autor, una tormenta tropical se produce cuando A. La fuerza de los vientos es inferior a los 63 kilómetros, es decir, negativo. B. La fuerza de los vientos es superior a 63 kilómetros por hora, es decir, positivo. C. Los vientos se desplazan de oeste a noroeste. D. Los vientos giran y se desplazan al norte de las Antillas. Para dar respuesta a esta pregunta nos vamos a ubicar en el siguiente párrafo que aparece en el texto. En su inicio, el ciclón tropical produce vientos cuya velocidad es inferior. Aquí se está hablando acerca del ciclón y tiene una carga negativa. Por lo tanto, en la siguiente oración dice: los meteorólogos llaman a este pequeño ciclón depresión tropical. En disyuntiva esto dice: si el fenómeno continúa intensificando la fuerza de los vientos y esta sobrepasa, es decir, positivo, más adelante, los 63 kilómetros por hora, adquiere entonces la categoría de tormenta tropical, que es realmente lo que se está preguntando en este enunciado. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B, que la tormenta tropical se produce cuando la fuerza de los vientos es superior a 63 kilómetros por hora. Ítems 22. El autor clasifica los ciclones según A. Lugar de formación de los vientos. B. La dirección de los vientos. C. La velocidad de los vientos. D. El clima de las zonas marinas. Para dar respuesta a esta enunciado, a esta pregunta, vamos a ubicarnos en el siguiente párrafo del texto, que dice lo siguiente: los ciclones se dividen en depresión tropical cuando sus vientos no sobrepasan la velocidad de 63 kilómetros por hora, tormenta tropical con vientos entre 64 y 119 kilómetros por hora, y huracán con velocidad de los vientos superior a los 119 kilómetros por hora. Por lo tanto, en todo momento se ha hablado sobre la velocidad de los vientos. Con la respuesta correcta, la letra C. Ítems 23.
En la última oración del texto, el autor utiliza elementos de enlace entre las oraciones que indican A. Enumeración, definición. B. Comparación, ejemplificación. C. Síntesis, adición. D. Contraste, causa, efecto. Para dar respuesta es importante ubicarnos en la última oración, como lo indica la pregunta, que dice lo siguiente. Pero al tocar tierra disminuye ligeramente la velocidad de traslación y más aún la velocidad de los vientos debido a la fricción con la superficie sólida. Según los conectores encontrados, podemos denotar que esos conectores utilizados denotan contraste de causa y efecto. Ítems 24. En el último párrafo, el autor plantea que la velocidad de los vientos disminuye cuando A. El fenómeno choca con una superficie sólida. B. Su velocidad oscila entre 18 y 30 km por hora. C. El ojo del ciclón alcanza 350 km por hora. D. La presión atmosférica es baja. Para dar respuesta a esta pregunta nos ubicamos en el párrafo que sugiere la interrogante, que dice lo siguiente. La velocidad de traslación de estos meteoros oscila entre los 18 y 30 km por hora, pero al tocar tierra disminuye ligeramente la velocidad de traslación y más aún la velocidad de los vientos debido a la fricción de la superficie sólida. Por lo tanto, la opción A es la correcta. Con esta pregunta le damos conclusión a la primera parte del cuadernillo. Ahora procedemos a las 6 preguntas restantes que dan continuidad a un poquito de la historia de la lingüística o de la literatura o de la historia de la lengua. Estamos aquí frente a un poco de historia de nuestra lengua española, pues el Cantar del Mío Cid es considerado el primer poema épico de la lengua castellana. Fue escrita por un juglar anónimo. En él se narra el destierro y el posterior perdón de Rodrigo Díaz Vivar, el Cid campeador. El ítem 25 nos dice que el Cantar de Mío Cid, surgido en 1140, narra A. Las costumbres y poemas líricas del siglo. B. Las hazañas del héroe Rodrigo Díaz de Vivar. C. El surgimiento de las lenguas romances. D. La producción de la poesía de temas religiosos y amorosos. Como hablamos anteriormente, decía que se hablaba sobre el protagonista Rodrigo Díaz de Vivar. Por lo tanto, el Cantar de Mío Cid narra las proezas y hazañas del héroe Rodrigo Díaz de Vivar. En concordancia con el ítem anterior, recordemos un poco del mester de juglaría y mester de clerecía. Y la pregunta nos dice que en qué se diferencia el mester de clerecía y el mester de juglaría. A. El primero fue utilizado para enseñar la historia, el segundo la poesía. B. El primero se refería a los acontecimientos populares y el segundo a las grandes hazañas. C. El primero tenía un estilo culto y refinado y el segundo un estilo popular. D. El primero solo lo entendía la gente del pueblo y el de juglaría los clérigos. Notablemente la opción C es la correcta. Vamos ahora a trabajar un poquito con los escritores de nuestra literatura dominicana. Ítems 27. La producción más fecunda en el periodo de 1950 a 2000 en la República Dominicana fue A. La novela. B. El ensayo. C. El cuento. D. La novela. Recordemos que anterior a este periodo, nuestro país estaba bajo el poder del tirano Rafael Leónidas Trujillo, y tras su muerte, pues el colectivo dominicano tenía que mostrar sentir a través de esos textos donde ellos pudieran argumentar. Por eso entonces utilizaban lo que fue el ensayo como medio de expresión más fecunda en ese periodo. La obra considerada como la principal de Calderón de la Barca y del barroco europeo es A. La vida es un sueño. B. El alcalde de Zalamea. C. La dama duende. Y D. El secreto a voces. La obra considerada como la principal fue La vida es un sueño, pues trata sobre la oposición y semejanza entre el libre albedrío
y la predestinación, así como la realidad y el sueño. El interés por estos temas se justifica ya que la vida es sueño. Esta fue escrita en pleno contexto del barroco. Ítems 29. ¿Cuál de las siguientes expresiones completa el recuadro vacío? Me inicia diciendo que se inspira en la poesía tradicional, en el folclore y en la literatura de la Edad Media, que uno de sus representantes es Federico García de Lorca, pero él perteneció a la generación del 27, el cual fue un movimiento que tuvo lugar en España. Sus artistas comenzaron a cultivar una serie de estéticas y de ideología que cumplía características muy parecidas. Además, también se consideraba una generación, ya que la mayoría de los participantes en ella, ellos eran amigos y formaban parte del mismo grupo de intelectuales. Por lo tanto, la opción correcta es la generación del 27. Ítems 30. ¿Cuáles de los escritores cultivaron el género de la novela en República Dominicana en 1920? Vamos a leer cada uno de esos escritores a ver si coinciden con el género novelesco. Joaquín Balaguer y Máximo Enrique Oreña cultivaron el ensayo. Juan Bosch y Sócrates se destacaron en los cuentos. Pero García, Godoy y Manuel Cestero sí fueron novelistas, por lo tanto esa es la opción correcta. Y hasta aquí concluimos nuestra parte de la mini práctica para prepararlos a la maravillosa prueba en lengua española. Esperamos puedan concluir con éxito y aprueben dicha asignatura. Hasta aquí nuestro video, espero les sirva de mucho.